Muy buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy. Tenemos en esta oportunidad como invitado a uno de los odontólogos del Hospital Venancio Díaz Díaz. Él se llama Sebastián Serna y nos va a hablar hoy sobre la sensibilidad dental. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Lady. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes no solo parte del conocimiento, sino llegar a cada uno de las familias sabaneteñas con temas tan importantes y temas que agobian la salud de cada uno de nosotros como población en general. El día de hoy vamos a hablar, Lady, de un tema que se llama sensibilidad dental. La sensibilidad dental agobia al 80% de la población en general. Es un tema que es causa de consultas diarias a los odontólogos, y es un tema que es muy importante tocar porque la gente puede manejar en casa la sensibilidad dental y ahorrarse no solo pues un tratamiento, sino mejorar la calidad de vida, por decirlo así. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la sensibilidad dental como una patología multifactorial. ¿Cómo así que multifactorial? La sensibilidad dental la producen muchas cosas producen sensibilidad dental, porque estamos hablando pues de la boca como un conjunto de situaciones, un conjunto de órganos que nos pueden afectar o nos pueden generar afección en cualquier momento. Los dientes, las encías, la lengua, el paladar, todo puede generar afectaciones y todo puede generar alguna molestia. Entonces, clasificar e identificar esa patología, esa sensación es muy importante, no solo para diagnosticarla, sino para tratarla. Vamos entonces a empezar a hablar de la sensibilidad como su prevalencia. La enfermedad afecta mucho a la población en general. ¿Por qué? Porque la sensibilidad dental tiene como característica que puede ser difusa, que puede ser localizada, que puede ser específica a algunos estímulos. Entonces la gente se puede preocupar y se puede, como decirlo así, agobiar por una molestia dental y consultar. Bueno, hay unos factores de riesgo para generar sensibilidad dental. Uno de ellos, y muy importante, son las recesiones gingivales o las exposiciones de dentina. Les voy a hablar antes de esos factores de riesgo, cómo es el componente dental. Nosotros en los dientes tenemos varias capas de sustancias, varios elementos que son los que nos hacen y nos conforman el diente como tal. La capa externa y la que nosotros vemos directamente se llama esmalte. El esmalte es la capa más dura del cuerpo. El esmalte es más duro que los huesos incluso, ¿cierto? El esmalte lo podemos someter a altas temperaturas, a someter a altas fuerzas y no desgastarse, ¿cierto? Pero en el tiempo, con la prevalencia y con estímulos muy continuos, podemos generar abrasiones, podemos generar que este esmalte sufra algunas consecuencias. Entonces, este esmalte es el que nos va a proteger el diente en su totalidad. Hay una parte del diente donde está la encía y donde está el diente. Ahí se acaba el esmalte, ¿cierto? La parte que vemos nosotros, lo que llamamos como el cuello dental, ¿cierto? Esa parte del cuello hacia la raíz, eso va a ser cemento y dentina, ¿cierto? La dentina va a estar hacia adentro conectando el nervio dental con la parte externa. Eso se conecta por medio de unos microtúbulos dentinales. Esos microtúbulos dentinales son los que van a llevar los estímulos o las corrientes eléctricas directamente al nervio como tal. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la capa, el esmalte, la capa externa que nos protege y son las que van a sufrir las consecuencias de que esto se produzca,
¿Por qué? Primero, por recesiones gingivales y exposiciones de dentina. Entonces, cuando hay una recesión gingival es que la encía migra hacia abajo, en los dientes de abajo, pues obvio, y migra hacia arriba en los dientes de arriba. Puede ser por fuerzas excesivas del cepillado. Hay gente que se cepilla tan duro, que lo único que hace es remover el esmalte dentinal y hacer que la encía se sienta agredida y empiece a migrar, generando esa exposición de dentina y esa exposición del microtúbulo dentinal. Otro factor de riesgo son el consumo de una dieta ácida. Hay gente que es súper fan, súper adicta pues a los ácidos, ¿cierto? Todo el día son comiendo limón, todo el día son con algo ácido en boca, sales incluso, ¿cierto? Entonces esos agentes químicos como tal van a generar una pérdida de esa capa protectora que les he hablado mucho, que se llama esmalte. Otro de los factores importantes son historial de tratamientos periodontales. Hay gente que tiene algunos problemas periodontales como gingivitis, como periodontitis, que debe acceder al odontólogo para un tratamiento periodontal. Entonces esos tratamientos periodontales, que son un alisado, un raspado radicular, estoy hablando de tratamientos que le hacen a las personas que tienen problemas periodontales, que lo que va a hacer ese tratamiento es exponer el nervio dental. No es poner el nervio dental como tal, sino exponer los microtúbulos dentinales que nos van a, por medio de los estímulos, a generar la sensibilidad. También tenemos como prevalencia o como factor de riesgo la ortodoncia. Las personas que tienen ortodoncia, que están sufriendo movimientos ortodónticos, ¿cierto? Sufren en el esmalte, sufren en sus dientes o en su proceso de mover esos dientes como tal. Entonces sufren lo mismo, la pérdida localizada del esmalte, ¿cierto? Y va a generar una sensibilidad. Exposiciones de dentina en los bordes incisales. Existen unas patologías que se denominan, existen pues patologías como el bruxismo. El bruxismo es cuando una persona en la noche produce fuerzas masticatorias involuntarias. Entonces esas fuerzas masticatorias, el diente al estar chocando toda la noche se va a desgastar, y en las caras incisales, en las caras oclusales de los dientes, es decir, donde ocluyen los dientes, se empieza a perder el esmalte y se empiezan a ver como unas rayitas más oscuras. Son rayitas de dentina, ¿cierto? Son rayitas que no son, pues por decirlo así, bonitas, ¿cierto? Y son dolorosas. Entonces las personas que presentan patologías como bruxismo, que todo el día, toda la noche están comiéndose los dientes, van a tener mucha sensibilidad porque los dientes van a estar expuestos como tal. Otro de los factores que predisponen la sensibilidad es el reflujo, ¿cierto? Personas que sufren de problemas gastrointestinales, problemas gástricos, y en las noches, pues cuando duermen, sienten de pronto una acidez, que se les devuelve el alimento, que sienten como una pesadez incluso en la garganta. Esos ácidos estomacales, esos ácidos gástricos van a generar un desgaste en el esmalte del diente. Otro factor como tal es el blanqueamiento. Hay gente que le gusta pues mantener los dientes blancos, entonces se exponen mucho y se exponen constantemente a blanqueamiento, ¿cierto? Sabemos que el blanqueamiento logra blanquear el diente por unos ácidos, ya sea el peróxido de carbamida, el peróxido de hidrógeno. Esos ácidos, ¿qué hacen? Quitan una capa de esmalte que está manchado, que está pigmentado, y esa capa de esmalte que estaba pigmentada lo que hacía era protegernos el diente de esos estímulos, ¿cierto? Entonces los blanqueamientos también son predisponentes para la sensibilidad dental. Hablamos de maloclusiones, problemas o la oclusión patológica, la oclusión que no es normal o que no se desea en una mordida. Nosotros debemos morder o tenemos unas mordidas que son en bloque, son unas mordidas que son en conjunto. Sabemos que la boca trabaja en conjunto, y cuando nosotros masticamos y mordemos así, pues que es lo normal que uno debe morder en grupo, ¿cierto? Entonces cuando existe un contacto prematuro, cuando existe un contacto, por ejemplo, vamos mordiendo y sentimos que
mordí primero a este lado que a este lado, y después ya mordí completamente. Entonces esa parte donde está mordiendo, donde existe un contacto prematuro, ese diente que está sufriendo una fuerza mayor de la masticación, una fuerza que no debe existir porque la masticación debe ser en grupo, entonces ese diente lo que va a hacer es primero una pérdida de esmalte, ya sea una abrasión pues por una cuña, porque la fuerza que se genera que el esmalte se rompa, o la atricción o el desgaste incisal de ese diente por esa fuerza masticatoria como tal. Otro factor predisponente son lesiones no cariosas cervicales, ¿cierto? Son lesiones que se hacen en los cuellos de los dientes por los ácidos, por el cepillado y por las fuerzas masticatorias. Erosiones por fármacos, existen algunos fármacos que pueden generar erosiones, que pueden generar ese desgaste dental. Algunos de esos fármacos pueden ser la vitamina A, el hierro, la aspirina, ¿cierto? Son medicamentos que clínicamente pueden generar ese desgaste y esa abrasión en el diente. Entonces debemos tener mucho cuidado con ese tipo de medicamentos porque es un factor predisponente a la sensibilidad dental. Abrasiones por las prótesis, ¿cierto? Muchas veces hay pacientes que utilizan prótesis parciales removibles, y esas prótesis parciales removibles tienen utilizan unos ganchos que se pegan de los dientes colaterales, de los dientes adyacentes, incluso generan retracciones de la encía, porque el gancho que utiliza la prótesis lo que va a hacer es apoyarse en el diente, generar la cuña, y en la masticación ese vaivén, ese jueguito que genera esa prótesis, entonces nos puede generar la retracción o la pérdida del esmalte. Y otro de los factores son abrasiones por hábitos. Hay gente que tiene hábitos como la onicofagia, que es comerse las uñas, la gente que se come mucho las uñas, ¿cierto? Esa lucha entre diente y uña, obvio la va a perder el diente, ¿cierto? La uña crece todos los días, el diente no crece nunca. Entonces esa lucha constante entre ese hábito puede generar sensibilidad dental. Cepillados excesivos, como lo he mencionado varias veces, la fuerza del cepillado no debe ser importante para el cepillado. Para un cepillado adecuado es más la técnica y no la fuerza. Y otro de los hábitos son piercing, ¿cierto? Hay gente que tiene en boca, utiliza pues aretes, utiliza accesorios, por decirlo así, que al no estar en boca, y la boca al perder propiocepciones, entonces lo que va a generar son microfracturas o pequeñas fracturas en los dientes, ¿cierto? Bueno, esos son, Lady, como uno de los factores que predisponen la sensibilidad como tal. Si en algún momento la gente nos tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, o puede levantar la mano, con mucho gusto vamos a estar aquí para responderlo, ¿cierto? Si no alcanzamos de pronto a responder, entonces seguimos respondiendo ahí por el fanpage. Bueno, seguimos entonces, ya tenemos los factores predisponentes, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta, Lady? Tenemos una pregunta por acá, me dicen, ¿por qué cuando tomo algo frío me duelen las encías? Listo, la sensibilidad dental puede darse por muchos estímulos. Entonces están los estímulos mecánicos, ¿cierto? Que cuando yo muerdo, ese estímulo mecánico me puede generar esa corrientazo, esa sensibilidad. Primero, la sensibilidad dental va a dar por un estímulo extrínseco, o sea, desde afuera, que llega a la parte de adentro del diente por medio de los microtúbulos dentinales, ¿cierto? Los microtúbulos dentinales van a estar expuestos. Entonces la sensibilidad no solo va a ser al frío, ¿cierto? Si una persona tiene un cuello destapado, si una persona tiene no sé, una retracción gingival, ¿cierto? Entonces puede que no solo el frío se lo genere, también se lo puede generar el calor, también se lo puede generar los químicos, como lo mencionaba ahorita, el ácido, la sal, o los mecánicos como mordidas, ¿cierto? Como masticar fuerte, ¿cierto? Mordidas sobredimensionadas, por decirlo así. ¿Alguna otra pregunta, Lady? Sí, me preguntan, ¿qué cepillo me recomiendan para no tener sensibilidad? Bueno, es muy importante que cada una de las personas
pues para yo recomendarle a una persona un cepillo como tal, primero tengo que identificar su técnica de cepillado. Existen muchas técnicas de cepillado y no se puede modificar la técnica del cepillado si lo está haciendo bien, ¿cierto? Si la persona, bueno, se cepilla súper duro como si estuviera cepillando, o sea, algo, un zapato, por decirlo así, ¿cierto? Que está cepillando súper duro, pero los dientes no sufren nada. Yo para qué le voy a cambiar el cepillado si no tiene caries, no tiene retracciones, no tiene exposiciones. O sea, la técnica que está haciendo, aunque lo está haciendo mal, le funciona, ¿cierto? Entonces, pero en una persona que tenga retracciones gingivales, es decir, que las encías estén expuestas, el paciente tiene caries, ¿cierto? Pacientes con diferentes pues, diagnósticos, entonces debemos entrar a compensar esas situaciones. Por ejemplo, el paciente periodontal que tiene las retracciones gingivales, le tengo que recomendar un cepillado suave, ¿cierto? ¿Con qué? Con un cepillo de cerdas suaves. No, es que yo no soy capaz de cepillarme suave, entonces ¿qué hago? Utilice el cepillo duro, pero entonces cambiemos la técnica, no lo coja con toda la mano, cójalo con 2 dedos, ¿cierto? Va a disminuir la fuerza. Muchas veces el cepillado es psicológico. ¿Por qué? Porque no es que si yo no me hago duro, siento que estoy mal cepillado. Si yo no me hago fuerte, parece que no me hubiera lavado los dientes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Combinar. Hagas el cepillado con este cepillo de cerdas suaves o suave, ¿cierto? Hagas el cepillado con ese, y para terminar, para que su mente piense que estuvo bien cepillado, entonces coja el cepillo de cerdas duras y se hace nada más por las caras oclusales, sin tocarse las encías, porque al tocarse las encías lo que está haciendo es retraerlas y exponernos esa dentina que va a tener la conexión con el microtúbulo dentinal y nos va a generar la sensibilidad. Entonces, es importante que cambien el cepillo siempre y cuando se lo recomiende su odontólogo, ¿cierto? No vayan a cambiar el cepillo si no tienen caries, si lo están haciendo bien, no lo vayan a cambiar. Ahora, si ven consecuencias como retracciones, como caries o como algunas otras patologías, sí es recomendable que cambien el cepillo, ¿cierto? Hay una mamá que pregunta, a mi bebé recién nacido le duelen los dientes. ¿Qué le podemos responder? Sí. Por lo general el tiempo de erupción de los dientes, la erupción dental del niño aparece desde los 6 meses, ¿cierto? Cuando ya dejan de alimentar o el niño deja de mamar, entonces va a aparecer el primer diente. Por lo general va a ser los incisivos inferiores, ¿cierto? El hecho de que esté erupcionando el diente es un proceso que es doloroso, es sintomático, ¿cierto? El niño va a tener pues va a tener sintomatología, pero es muy difícil que un niño de 6 meses se comunique, pues mamá me duele la encía, ¿cierto? Entonces como eso no, vemos que el niño va a aparecer fiebre, va a aparecer molestia, que el niño va a dejar de comer, que el niño va a sentir, va a tener, la mamá va a percibir algunos cambios en el niño y es derivada de los dientes. Entonces lo primero es, en caso de que estén muy inquietas, muy intranquilas, consulta a su odontólogo, ¿cierto? De lo contrario podemos manejar pues una medicación pues normal como se le maneja la fiebre al niño, ¿cierto? Podemos utilizar rascancías, ¿cierto? Para que el niño sienta que se alivia ahí, y podemos utilizar gasas con agua caliente para empezar a limpiar esos dientes, ¿cierto? Así como limpiamos pues las encías, también los dientes deben de limpiar desde el primer momento que tenga. ¿Cuándo me limpio yo los dientes? Cuando tenga dientes. A los 6 meses le salió el primer diente, mamá a los 6 meses debe empezar a lavar los dientes al niño, ¿cierto? El abuelito de 98 años le queda un diente, se tiene que lavar ese diente que le queda, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Última pregunta, ¿qué crema debo usar para la sensibilidad? Listo, existen muchas cremas desensibilizantes que encontramos en el mercado, pero entonces hay que identificar esa sensibilidad, qué tan patológica es, qué tan agresiva es, y esa sensibilidad, qué es lo que la produce, ¿cierto? Si yo me acabo de hacer un blanqueamiento y tengo sensibilidad, no debo utilizar una crema desensibilizante, sino que debo utilizar una crema blanqueadora para estabilizar el blanqueamiento y al final cerrar esos microtúbulos dentinales y que me selle el blanqueamiento como tal. Pero si la sensibilidad es generalizada por la exposición de esos microtúbulos dentinales, podemos utilizar cremas que hay en el mercado desensibilizantes, ¿cierto? Existen muchas en el mercado, no sé si puedo dar nombres de marcas o
o no sé, pero existen muchos como Colgate Sensitive, como Sensodyne, como incluso cremas de Amway, ¿cierto? Sensitive Pro, pues muchas cremas que utilizan unos cristales como tal que van a bloquear esa exposición del microtúbulo dentinal y bloquear el estímulo. Otra cosa, Lady, no solo es la crema la que me va no solo es la crema la que me va a bloquear el estímulo, la que me va a mejorar como tal la sensibilidad. Hay que tener en cuenta el factor que origina la sensibilidad para bloquearlo, ¿cierto? Una caries me puede dar sensibilidad, ¿cierto? Yo al tener una caries o al tener un diente, una amalgama súper grande y me está fracturando la amalgama, yo hago así con aire y ese airecito que hago así, de una siento el corrientazo, ¿cierto? Entonces yo no me gano nada comprar una crema de 20.000 pesos que me va a poner ahí porque no me va a quitar la sensibilidad, porque la sensibilidad es quitarme la restauración defectuosa y hacerme el tratamiento pertinente, ¿cierto? Entonces por eso, no solo es cambiar la crema, no solo es cambiar los hábitos, sino es el conjunto de todos esos factores que generan esa sensibilidad, las que yo debo controlar y tratar para no tener ese tipo de patologías. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Entonces seguimos, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, seguimos aquí ya con básicamente los diagnósticos. Entonces, ¿quién diagnostica una sensibilidad? Pues se la puede diagnosticar el que la siente, ¿cierto? El que la siente dice, no, yo tengo sensibilidad, ¿cierto? Entonces voy a ir donde mi odontólogo para que me dé un verdadero tratamiento. Entonces, esa sensibilidad que siento, primero, debo determinar si hay presencia de caries en boca que me pueden estar generando ese tipo de sensaciones. Si hay caries, corregir las caries. Bueno, el siguiente paso, entonces vamos más allá de un crack dentinario. Un crack dentinario son fracturas de la dentina. ¿Por qué se producen esas fracturas de la dentina? Pueden ser por fuerzas masticatorias, pueden ser por las patologías que hablábamos ahorita de bruxismo. Entonces también, si la sensibilidad es producida por bruxismo, primero corregir el bruxismo. Y segundo, donde me generó las secuelas ese bruxismo, donde me expuso la dentina como tal, entonces hacer unos recubrimientos, ya sean en resina, ya sean en ionómero, el odontólogo determina de acuerdo al caso. Existen las inflamaciones gingivales. Hay personas que les sangran mucho las encías, ¿cierto? Entonces la persona dice, yo no utilizo la seda dental porque me sangra la encía. Cada vez que me hago con la seda dental me sangra la encía. Hombre, si te sangra la encía es porque está inflamada. Debes hacerte con la seda dental. ¿Cuánto? 3, 4 semanas. A la cuarta semana de vos hacerte con la seda dental, ella te va a dejar de sangrar. ¿Por qué? Porque va a estar más desinflamada. ¿Por qué va a estar más desinflamada? Porque ya no va a tener los microorganismos que están colonizando esa encía como tal. Listo. Entonces la inflamación de la encía, como la encía se inflama, se expande, se separa del diente, entonces esa separación nos va a generar una bolsita, ¿cierto? Y esa bolsa es la que va a generar que el estímulo entre por ahí y genere la sensibilidad. Entonces la inflamación gingival también la debemos corregir. Sensibilidad post-restauración. Doctor, me hicieron una resina hace 2 días y no me aguanto, Samuela, todavía me está doliendo, todavía siento que me duele mucho. Entonces, puede ser normal que la sensibilidad post restauraciones se manifieste mientras hay un acople, mientras hay un selle, mientras hay una integración, por decirlo así, de los elementos utilizados, ¿cierto? Entonces esa restauración va a dejar de ser sensible si está buena, por decirlo así, en unos 2 o 3 días. Si la restauración está mala o fracasó, hay que repetir la restauración. Listo. Filtraciones marginales. Se filtran sustancias, se filtran líquidos, se filtran cosas en medio de las encías, ¿cierto? Porque tengo una encía que es muy débil y que me tiene un problema periodontal, entonces hay una filtración por ahí.
Por último, las pulpitis, ¿cierto? Pulpitis es cuando cuando la pulpa del nervio se inflama, pero de una manera reversible, ¿cierto? Es decir, que se inflama mediante un estímulo, ¿cierto? Cuando hay una pulpitis reversible, ya no es sensibilidad dental, ya es otra patología que se debe tratar con endodoncia. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. Queremos darte las gracias, Sebastián, por estar compartiendo con nosotros y con todas las personas que nos siguen en este Facebook Live. Es un tema que realmente es muy interesante para todos. A todas las personas que nos acompañaron hoy, también queremos darles las gracias y contarles que este espacio se va a seguir dando cada 15 días con temas diferentes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Con mucho gusto, Lady, y bueno, y siempre vamos a estar dispuestos desde el Hospital Venancio Díaz, Unidos por la Vida, para resolver cada una de sus dudas y para integrarnos a la comunidad sabaneteña desde la salud, y más en este momento que nos agobia pues tan importante llegar a los hogares sabaneteños. Hoy con el tema sensibilidad dental, pero cada 15 días vamos a estar con temas muy importantes para la comunidad sabaneteña, ¿cierto? Para las familias, para los niños, para todos, para que se conecten con nosotros y bueno, hacerles llegar este nuevo hospital a cada uno de ustedes y llegar al corazón de cada uno de ustedes y que se conecten. Esa es la invitación. Espero que les haya quedado claro el tema y si tienen cualquier duda, escríbanla ahí en el fanpage que la vamos a estar resolviendo. Recuerden también seguirnos por nuestras redes sociales, estamos como Hospital Venancio Díaz. Muchas gracias.